Finalmente, paso a la tercera pregunta. ¿Se requieren cambios en el financiamiento de los partidos políticos? Soy de las que creo, como Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás. Parece que no he podido terminar, que no, se me acabó el tiempo. Le quedan 3 minutos, doña Elizabeth. Perfecto. Dado que la democracia funciona a través del sistema de partidos políticos, debemos hacer todo lo posible por fortalecer el sistema. Cuando se discutía en 2014 el nuevo código electoral, se trató de hacer dos reformas importantes que obviamente no pasaron. Una de ellas era que el Tribunal Supremo de Elecciones fuera el encargado de organizar el sistema de transporte para el traslado de votantes y que los partidos tuvieran la oportunidad de dar a conocer sus propuestas en igualdad de condiciones. ¿De qué manera? Los medios de comunicación deberían ceder tiempo a los partidos políticos por igual y gratuitamente. Ya lo sabemos, sobra decirlo, ninguna de estas reformas fue aprobada porque tocaban grandes intereses. Habría que insistir en esto. Por el momento, para nosotros, las tareas más perentorias son aquellas que tenemos dentro del PAC para pasar del partido que tenemos con todas las debilidades propias de un partido del siglo XXI, pero también con las fortalezas que el partido tiene. Y yo, como soy optimista, quiero decirles que no me cabe la menor duda que con el esfuerzo colectivo vamos a lograrlo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Eli. Ya estoy aquí, se fue la luz un minuto, así es que me perdí parte de tu presentación, lastimosamente. Bueno, ahora iniciaremos con Carolina. Carolina, ¿dónde estás? ¿Me escuchas, Márgara? Sí. Aquí te escucho, sí. Súper. Bueno, bienvenida. Carolina está en el otro continente, del otro lado del charco, y debe estar de pura madrugada. Sí, son las 2:30 de la mañana. A ver. Bueno, adelante, Carolina. Bien, perfecto. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas que han dedicado tiempo a nuestro partido y que hacen posible que nuevamente estemos acá. Es un placer verles a tantas y a tantos que se han esforzado mucho desde distintas instancias partidarias y también desde gobierno y fracciones. Tal cual nos repusimos quienes experimentamos el COVID, tal cual se reponen las sociedades de sus más fuertes crisis y tal cual se recuperan las economías de duras guerras, así nuestro partido debe reconstruirse y reponerse de este proceso tan complejo que está enfrentando. Como lo planteé en abril pasado, nuestra lucha debe ser la construcción de un futuro compartido y el vehículo que utilizaremos para esa construcción inicia con este proceso de diálogo. Acá nos estamos jugando la posibilidad de demostrar si seremos el Partido Socialdemócrata que traza las luces largas del desarrollo de nuestro país o si morimos como agrupación ante la imposibilidad de unificar esfuerzos. Cada persona acá conectada tiene una alta responsabilidad con el proceso partidario y por supuesto debe sentirse convocado y convocada a poder trabajar en cada uno de estos foros y espacios partidarios de reconexión entre cada una de las distintas espacios. Perdón porque se me perdió aquí el cursor.
Las disculpas del caso. En este primer foro que hemos sido convocados y convocadas, la premisa es el partido que tenemos, el partido que necesitamos, para reconocer todo lo que hemos construido, para recordar de dónde venimos y para dimensionar la necesidad de nuestra presencia partidaria en el escenario político nacional. Y aquí quisiera repetir algunas de las ideas que expuse el pasado mes de abril. Costa Rica, al igual que el mundo libre, se encuentra en un momento en que amenaza con resquebrajar las premisas de nuestro desarrollo y convivencia en sociedad. Las propias frustraciones e inseguridades y el apuro de ver satisfechas nuestras aspiraciones partidarias o gremiales y a veces hasta personales, nos ha llevado a la confrontación entre personas que somos mayoritariamente decentes, de buenas intenciones, y a ensuciar un debate público del cual también se nutren nuestras juventudes y los procesos electorales. Si a la política costarricense la llevamos al grado del conflicto total, cada vez será más improbable que nuestra clase política coopere entre sí y forje los acuerdos que el país necesita para mejorar las condiciones de vida de su gente. La competencia mediocre y ayuna de creatividad que señala caos exorbitante donde no lo hay, nos encamina a replicar la experiencia de vivir en carne propia las duras lecciones que sociedades hermanas padecen desde hace ya décadas. Por eso, para aportar a esta discusión, debemos tener la apertura partidaria de hacernos las preguntas complejas y tener la capacidad de análisis a profundidad, sin golpear en lo personal, sin dividir innecesariamente, pero sobre todo con mucha generosidad y reconocimiento de las distintas labores cumplidas. Hoy me siento honrada y convocada para contestar dos preguntas, al igual que lo hizo doña Elizabeth. La primera es, ¿en qué medida contribuyó el partido en el desarrollo de la gestión del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las municipalidades? Y aquí quisiera iniciar planteando que el partido ha sido referente temático y político desde su fundación. Esto por el esfuerzo constante del debate interno, la construcción de propuestas programáticas que plantearon ideas innovadoras, no solo al partido, sino también al país. Es decir, quienes hemos representado al país, hemos tenido una hoja de ruta clara en términos generales. Desde el 2002, el PAC irrumpió en el escenario político y con valentía se atrevió a hablar de temas como la transparencia en la función pública, la paridad de género, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, y le dio un verdadero espacio al involucramiento de personas jóvenes en la política. Ha sido el tiempo el que nos ha dado la razón y que ha demostrado que todos estos temas eran los demandados por la ciudadanía y solo en nuestros gobiernos se lograron racionalizar realmente el gasto público y eliminar los privilegios en aras de hacer más eficiente la gestión de las finanzas públicas para garantizar, y ese ha sido siempre nuestro objetivo, la defensa del Estado Social de Derecho. Quienes hemos tenido ese gran honor de estar en estos espacios, hemos contado con las personas expertas y un gran legado de fracciones legislativas y municipalidades que han trazado un claro camino donde ha resaltado la ruptura del modelo político basado en el bipartidismo y la negociación política limitada a las cúpulas de los partidos como el PLN y la Unidad, el impulso del debate sobre la necesidad de generar polos de desarrollo en otras áreas del país fuera del Valle Central, el poner en la palestra pública con mucha decisión los temas ambientales, como el impulsar decididamente la Ley Integral del Recurso Hídrico, la activa participación en reformas para mejorar las condiciones que viven las mujeres costarricenses, un fuerte control político sobre los recursos públicos y generar espacios de diálogo con comunidades como las indígenas, la comunidad LGTB y nuestra población afrodescendiente. Sin duda alguna, el sello PAC en la cultura política ha cambiado el escenario y la forma de hacer política en Costa Rica. Propuestas de modernización del Estado, como lo ha sido la reforma al reglamento y las más de 14 leyes para el ingreso al OECD,
que fueron posibles gracias a que la administración Solís Rivera lograra una encomiable labor de reformar la gestión de diferentes ministerios que fueron la base para ese ingreso. Así que nuestra lucha por mayor transparencia en la elección de los cargos públicos también es una de estas que hemos llevado como banderas que algún día verá la luz. Y también en ese mismo renglón la gran lista de propuestas de reforma del mercado que pretende una economía más justa. Hemos sido referentes internacionales por nuestros esfuerzos en economía verde y emergencia climática, donde hemos trascendido del papel al hecho. Y un ejemplo de esto ha sido el plan de descarbonización de la administración Alvarado Quesada, que así lo ha demostrado. También en el área de empleo y producción ha sido durísima la crítica, que desde mi punto de vista ha sido injusta, pero que solo el tiempo demostrará todo lo que avanzamos en estas materias. Nuestra consistencia con el avance y el respeto a los derechos humanos quedó demostrado una vez más y sigue estando presente en la labor que desempeñan en cada uno de los cantones nuestras fracciones municipales. Y por último, no quisiera terminar esta amplia lista, nuestro legado y nuestra ruta trazada como partido de guía para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Municipal, sin mencionar que hemos dejado planteados como nuestras banderas la economía de los cuidados y el derecho a la tierra, que incluye el derecho a la ciudad, estas dos con significativos avances. También como partido del siglo XXI y que mira hacia adelante, dimos peleas muy dignas que quedaron pendientes, pero que tienen nuestra marca, como lo son probidad y transparencia, paridad de género en el Estado, nuevas economías para el futuro de mayores oportunidades, abolición de la dependencia de los hidrocarburos, renovación urbana, la nueva lucha por el derecho a la salud, privacidad y derechos digitales y reformas electorales. Como podemos observar, este partido tiene mucho más que ofrecer al país y a la región latinoamericana y debemos sentirnos absolutamente orgullosos y orgullosas de lo que hemos construido. Para lograrlo, debemos empezar por hacer visible esto para nosotros y para nosotras, y también hacernos visibles como personas que hemos forjado estos esfuerzos. Por eso, la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los canales de comunicación y apoyo que se establecieron entre las distintas instancias de elección popular sin beligerencia política? Y si fue posible la coordinación de agendas electorales con las estructuras territoriales y con los órganos partidarios. Y aquí viene la parte más compleja, porque debo reconocer con humildad que como agrupación tenemos enormes deficiencias en la articulación de la comunicación entre las distintas instancias. La verdad, no hemos sido lo suficientemente buenos y buenas en esta materia, donde se ha denotado una desconexión entre distintos espacios de la representación nacional hacia lo local y donde se siente todavía más en las áreas rurales. Los espacios de representación formales y oficiales existen, aunque son débiles, pero han demostrado no ser suficientes, sobre todo para las zonas más alejadas. Y un ejemplo claro de esto ha sido la iniciativa que han forjado las mujeres asambleístas de las costas, que han posicionado con vehemencia esta deuda partidaria y a lo cual como partido aún no le tenemos respuesta ni a ellas ni a las costas. Sobre estos espacios oficiales existentes también tenemos el de la Comisión Política, donde las diputaciones participan activamente a fin de tomar o ser parte de las deliberaciones internas, donde existe una necesidad de compartir criterios sobre los eventos más importantes de la vida política nacional y para dar seguimiento a la agenda legislativa y atender las necesidades de las distintas autoridades partidarias. No obstante, hay que revisar la conformación de la Comisión Política. Esta debe ser mucho más amplia y debe tener la posibilidad de incluir diferentes visiones partidarias, desde lo territorial y lo sectorial. Esta reflexión
debe impactar sin duda alguna el tercer Congreso Ciudadano y además es una idea que se ha venido forjando, así lo planteó por ejemplo la Conferencia de Juventudes 2021, donde se dijo la necesidad de incorporar a una representación de los comités ejecutivos provinciales, al Directorio Nacional de Juventudes, a las personas militantes que hayan ejercido la presidencia de la República, y me permitiría acá sugerir la posibilidad de ingresar entonces ahí también representación del sector municipal y de la Comisión Nacional de las Mujeres. En este mismo sentido, hay que repensar la comisión de enlace nombrada por la Asamblea Nacional como esa posibilidad de relación orgánica entre la fracción parlamentaria y el partido, que además ha sido un pendiente desde hace más de 5 fracciones. Y debemos hacer lo propio en lo cantonal. La dirección política debe ser mucho más coordinada y articulada porque no le hemos dado el lugar de gerencia política a los comités cantonales y provinciales como debería ser y por tanto hemos descuidado nosotros como agrupación política esa posibilidad de extendernos en el territorio. También reconocer que tenemos un desafío respecto a la coordinación del partido con el gobierno, ya que nuestra legislación establece una serie de prohibiciones y que por tanto requeremos ser mucho más creativos y creativas en las formas en que estamos revisando las propuestas de gobierno y también cómo en medio del ejercicio del poder planteamos los máximos y los mínimos constantes de negociación en cualquier ejercicio democrático. En lo inmediato, es fundamental incluir a todas y todos quienes estuvieron en los 2 gobiernos para poder ampliar este expertise y análisis partidario, por supuesto, siempre que sean personas que se sientan convocadas a trabajar por nuestro partido. El partido volverá al poder, yo no tengo dudas de eso, pero siempre va a requerir de aliarse con otros sectores y otras agrupaciones. Entonces debemos construir las herramientas de previo para ver cómo vamos a trabajar en esas alianzas, en esos diálogos con distintos sectores, poblaciones y también agrupaciones. Así lo han demostrado las grandes democracias hoy sólidas a nivel internacional que construyen alianzas constantemente. A Costa Rica le falta trazar una ruta y el PAC sin duda alguna será de esos partidos con luces largas que tenga la capacidad de definir las metodologías de cómo se realizan esas negociaciones en nuestro país. Uno de los canales más importantes que nos ha dado no solo nuestro nombre, sino el ejercicio del poder diferente es la acción ciudadana, que se nutre de la cotidianidad y de una articulación participativa con la complementariedad de las agendas en el ejercicio de la representación popular y el control político. Y que para las políticas públicas consideren las realidades y las visiones de los actores directamente involucrados en el territorio. Por eso, nuevamente, nuestra lucha debe ser la construcción de un futuro compartido. El vehículo que utilizaremos para esa construcción inicia con este proceso de diálogo y acá nos estamos jugando la posibilidad de demostrar si seremos un partido socialdemócrata que traza las luces largas para Costa Rica una vez más. Muchas gracias. Por cumplir el tiempo, excelente. Ahora don Luis Guillermo, vamos a seguir con don Luis Guillermo, que no lo veo, ya lo vi, ya no es por aquí estoy, por aquí estoy. Bueno, muy buenas noches, madrugada para Caro, amigas, amigos queridos, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por la invitación a compartir este ratico, me encanta verles y espero que a partir de este momento que arranca un proceso que va a ser complejo, pero que nos va a poner a pensar mucho y a actuar más, podamos encontrarnos con nuevas ilusiones y, como esperamos, modificar, dar un bandazo, dar un cambio que permita regresar a donde tenemos que estar por Costa Rica, no por nosotros y nosotras, sino por el país, que necesita un partido como el. Quiero saludar con mucho cariño a Eli, a Caro, que son nuestras compañeras esta noche, a Margarita y sus compañeras y compañeros de comisión que han preparado la metodología con tanta reflexión a lo largo de las últimas semanas.
y nuevamente a ustedes que nos acompañan. Quisiera iniciar mi reflexión diciendo lo que dije al día siguiente de las elecciones del primer domingo de febrero, que esta sigue siendo, era en aquel momento y sigue siendo hoy la hora de la humildad y de la reflexión, la hora del respeto y de la aceptación de la voluntad del pueblo que nos sacó del poder después de 8 años de ejercerlo y muchos más de tener representación en la Asamblea Legislativa. Yo quisiera pensar que también seguimos teniendo ese espacio en el gobierno, en los gobiernos locales, pero lo cierto es que en el conjunto hubo una decisión muy clara en esas elecciones. Y que esta es una hora en la que tenemos que escucharnos, que es una hora más para escuchar que para hablar, es una hora para corregir y tenemos que hacerlo a pesar de que hay en el fondo mucho dolor. Esta no es una hora solo para juzgar y ciertamente no una hora solo para sancionar. Tiene que ser una hora donde construyamos y construyamos en positivo. Y por lo tanto veo este ejercicio que estamos iniciando como un muy buen augurio que no se puede quedar en la internet y no se puede quedar en San Pedro. Y por eso le doy la bienvenida a la metodología que proyectará lo que aquí hagamos en el territorio y también en el Congreso Ciudadano. Va a requerir este ejercicio de muchas conversaciones ulteriores entre quienes estamos aquí y quienes no estamos aquí, al interior de las organizaciones cantonales, en nuestros hogares, con compañeras y compañeros que están cercanos, y también, por supuesto, tenemos que hacerlo no viendo en este ejercicio una amenaza, sino una obligación partidaria. No hay que tenerle miedo ni a la crítica, ni tenerle miedo a las cosas dichas con fraternidad. Y tercer lugar, quisiera señalar a modo de introducción que el gran desafío que tenemos es de equilibrar entre la espera y el activismo. Evidentemente esto no es un ejercicio académico, esto es un ejercicio político, ¿verdad? Pero mal haríamos metiéndole el acelerador por razones de calendario electoral, ahora que se van a acercar las elecciones del 2023, sin reparos. Hay que tener claridad. Hay márgenes que tienen que tomarse en cuenta, pero siempre teniendo presente la naturaleza de nuestra situación actual, que no es sencilla. Y me parece que eso puede ser incluso una subestimación de la situación en la que nos encontramos. Nos han pedido que hablemos del partido. Yo quisiera centrarme en el partido, que es nada más una de muchas variables que tenemos por delante. Y lo primero es debatir la naturaleza del modelo partidario del PAC y de los desarrollos que este ha tenido, ¿verdad? Creo que todas y todos entendemos que el PAC no es un partido como todos los partidos. Fue un partido diferente cuando nació, pero hay que precisar más qué significa eso. Y si esa diferencia del PAC con respecto a otros partidos ha sido positivo, si esto ha tenido problemas o ambas cosas, y en qué etapas ha sido positivo y no ha sido tan positivo. Lo digo porque al haber sido el partido diseñado por Otón y por los fundadores y fundadoras que le acompañaron como un movimiento expresamente no ideológico, excepto en lo que se refería a la ética en la política, que no tenía una estructura territorial fuerte, que estaba basado en el voluntariado, en la operación cotidiana del partido, como en las propias campañas electorales, construido por gentes que presuntamente no tenían aspiraciones políticas personales más que servirle al país, con limitaciones estrictas, autoimpuestas a sus representantes legislativos, enemigo en el gasto a la propaganda y comunicación. Ese partido que se creó es un partido que tuvo consecuencias reales, políticas. Y también fue un partido que en sus orígenes contó con una fuerte impronta de su fundador, quien durante muchos años, en los primeros 12 años de vida del PAC, fue su dirigente preponderante, algunos dirían hegemónico.
y por lo tanto fue capaz de imprimirle al partido una unidad en el mensaje a la ciudadanía. Otón hablaba por el partido. Y era una voz que se escuchaba como la voz del PAC. Y esto, por un lado, le permitió al PAC apalar y convocar a una amplia base social que cupo toda ella en los aleros del partido, especialmente de las llamadas clases medias metropolitanas. Y, por otra parte, fue también capaz de presentarse a esa población que invitaba sin las carlancas de los partidos tradicionales que imponían a sus simpatizantes y militantes condiciones que ya no querían estos aceptar. Y también ese liderazgo tan fuerte impidió que las discrepancias internas, que no eran pocas, recordemos que incluso dividieron a 3 fracciones legislativas de manera muy directa, no tuvieran efectos fatales para el partido. Pero sobre todo, esa forma como se construyó el PAC en su momento originario, le dio al partido un aire de organización fresca, completamente distinta, que podía crecer sin los límites de las maquinarias tradicionales del Partido de Liberación Nacional y del PUSC. Y el hecho de que el PAC no tuviera estructuras territoriales, llamémoslas anquilosadas, y que tuviera, al menos en la teoría, la posibilidad de crear alianzas cantonales con partidos locales, fue un concepto innovador que fortaleció la inclusividad y alentó a las dirigencias cantonales excluidas por los bloques a sumárselos. Sin embargo, por eso es que creo que hay que historizar este proceso, diríamos profesionalmente él y yo, ¿verdad? Con el tiempo, esas características y otras características partidarias muy positivas, esas ventajas, se fueron convirtiendo en desorden, indisciplina, debilidad en el territorio, confusión en la doctrina, choques en el partido, en la Asamblea Legislativa, entre la Asamblea, la sede, entre la sede y el gobierno, que fue una relación que antes no se priorizó porque durante mucho tiempo el PAC no se vio en el Ejecutivo. Se veía en la oposición únicamente. Y cuando llegamos al Ejecutivo, tuvieron que asumir decisiones y posiciones como partido oficialista y no solamente como partido de oposición, que produjo confusión entre medios y fines y cómo abordar esa confusión. Más aún, esto llevó a un conflicto abierto que se produjo en los nombramientos, en la puja por nombramientos en el Ejecutivo y también en el control político durísimo que emponzonó las relaciones entre las distintas facciones de la Asamblea Legislativa y entre estas y la Presidencia de la República. Este es el tipo de debate que creo sugerir merecemos en este espacio al inaugurar el diálogo. Estamos obligados a entender de dónde surgimos, cómo evolucionamos y hasta dónde llegamos como partido y entender los beneficios que el modelo original nos deparó y nos puede seguir deparando, abordar críticamente los resultados tras 8 años de gobierno y las necesidades que todavía no sabemos cuáles son o que no hemos podido precisar y que son las responsables parciales de nuestra derrota del 2021. Entonces, hecho esa reflexión un poco más abierta, yo quisiera recomendar el abordaje de al menos 7 temas partidarios esenciales. No los voy a poner en orden de prioridad, pero todos son muy importantes, así es que, y hacernos una serie de preguntas respecto de esos 7 temas. El primero es sobre la ideología. ¿Tiene una ideología el PAC? ¿Debe tener una ideología el PAC? Si la respuesta es positiva, ¿cuáles son los elementos constitutivos esenciales de esa ideología? ¿Cómo conciliar posibles contradicciones entre posiciones progresistas en unas materias, sexualidad, salud reproductiva, ambiente, por ejemplo, y otras, y no en otras, como las productivas, las finanzas, el comercio exterior, las relaciones exteriores, etcétera? ¿Qué significa ser progresista en el mundo del 2022 al 2050? ¿Qué significa? Me acongoja que el uso de este concepto
el uso de este concepto no sea siempre consistente y se limite a una reflexión o una consideración sobre el, llamémoslo, progresismo identitario, más que a este con exclusión del progresismo estructural asociado al papel del Estado, al sistema económico, al sistema de finanzas públicas, a la política laboral, la distribución de la riqueza y los programas de desarrollo social. Tenemos que hacerlos caminar juntos a los dos conceptos de progresismo, juntos. Y hay que alinear integralmente para evitar caer en algo que me parece que nos puede llevar a muy mal lugar, que es la social confusión. ¿Cuáles son las líneas rojas que en lo ideológico el PAC no está dispuesto a hacer concesiones al neoliberalismo? ¿Cuáles son? Tiene que haber algunas. No nos vamos a aliar con todos, porque no pensamos igual que todos. ¿Qué es el proceso que se va a seguir en la formación de alianzas? ¿Cómo vamos a divulgar y capacitar a la base para que sepan precisamente diferenciar entre una cosa y la otra? Será necesario formar y financiar un instituto de formación del PAC con ese propósito. El segundo tema es la estructura del partido. ¿Cómo refundarla para que cumpla con las demandas y requerimientos de las labores políticas? ¿Cuáles deben ser las potestades de los órganos internos? Y si tenemos que cambiarlas, los órganos consultivos, los órganos ejecutivos, los de control, de formación y capacitación, de representación. ¿Cómo debe entenderse la proyección del partido en el territorio? ¿Se descentraliza con regulaciones? ¿Se mantiene la visión centralista y vallecentralista que ha prevalecido hasta la hora y que tan malos resultados produjo en la última elección? En la administración 2014-2018 comprobamos que se podía invertir mucho y organizar mucho en Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Que no había necesidad de que el PAC se mantuviera solo en el Valle Central. Y se hizo como una prioridad. Entonces, yo creo que hay que preguntarse eso. Y se deben remunerar algunos cargos en el partido, de manera tal que podamos contar con estructuras ejecutivas en la Secretaría General y las oficinas del partido que funcionen permanentemente. El tercer espacio es el de la identidad. Se debe tener un sello PAC basado en categorías tales como simpatizantes y militantes, con derechos y responsabilidades diferentes. ¿Cuáles han de ser los criterios para determinar la pertenencia partidaria y la aspiración a ciertos cargos dentro del partido y fuera del partido? Este es un ámbito en donde el debate ideológico es esencial. Si aquello no se resuelve, vamos a estar dispuestos a que una persona que no es del PAC, que mantiene sus creencias, principios y valores intactos, pero que no forma parte del partido, renegue de los liderazgos de movimiento y de sus políticas públicas específicas, sea electo en un cargo directivo del PAC. Vamos a hacer eso. Podemos hacerlo. Es una potestad para hacer que el partido sea distinto. Pero un partido que hace alarde de su diversidad y está dispuesto a hacer alianzas sociales sin temor a contaminarse, tiene que hacerlas a todo nivel, ¿verdad? Y tiene que hacerlas a partir de una gran claridad, porque si no lo que hacemos es enredarnos todos. El cuarto espacio es el de la representatividad. El PAC ofrece, además de la aspiración a la paridad de género, un reconocimiento especial a las juventudes. Creo que esto, por supuesto, tiene que mantenerse como un eje de acción política, pero hay que hablar entonces de cómo fortalecer más a las estructuras internas que deben promoverlo, ¿verdad? Y este debate tiene que seguir y no preceder a la discusión ideológica para evitar un uso equivocado, monopólico y excluyente, ya lo dije, del concepto de progresismo. El quinto espacio, los roles en oposición y en gobierno. ¿Cómo abordar, más allá de la armonía doctrinaria y de orientación de las políticas públicas, el rol diferente del partido en oposición y en gobierno? ¿Cómo garantizar un diálogo permanente, respetuoso, integral, pero ante todo independiente entre el gobierno y el partido, para que estas potestades, que son distintas, no se confundan? ¿Debe tener el PAC gobierno una integración principalmente de militantes del PAC o debe prevalecer la fórmula de convocar a quienes tienen la idoneidad y la coincidencia doctrinaria con el gobierno respectivo, aunque no sean partidarios?
¿Cómo asegurar que las personas que no son partidarias cumplan con las visiones y directrices del partido una vez nombradas? ¿Cuáles son los mecanismos de consulta sobre nombramientos, tanto para el servicio en el gobierno como fuera del país? El sexto aspecto es el del financiamiento. Y este es un tema esencial cuya importancia supera en mucho la actual coyuntura. Contar con unas finanzas sanas, permanentes, que no dependan de las contribuciones del Estado, es imprescindible aún si se quiere mantener una gestión administrativa y política que sea austera, constante y en todo el territorio nacional. Esto no conspira contra el principio de trabajo voluntario, pero reconoce la existencia de tareas especializadas que deben acometerse con recursos profesionales idóneos. Pero esto no se puede lograr si no se cuenta con mecanismos de donaciones eficientes, seguros y transparentes y disciplina para que todas y todos contribuyamos en la medida de nuestras capacidades, unos más, otras menos, pero todas y todos contribuyendo con el partido. Esos mecanismos no surgen de la nada y por eso hay que contar con funcionarios de contratación permanente. Ya se ha dicho el séptimo ámbito que quiero mencionar, que es el de la comunicación. Desde los orígenes y como partido de oposición, el PAC abjuró del uso de recursos públicos con fines propagandísticos. Este es un valor importante que diferenció al PAC de otros partidos y que hubieran hecho uso exagerado de esos recursos. Sin embargo, esta tesis, si no se limita y se traslada como un valor absoluto al partido ni al gobierno, puede llevar al equívoco de pensar que no es lícita financiar la comunicación con la gente con recursos del Estado. Y eso es un error. Si eso se produce, ¿cómo se puede cumplir con otro de los preceptos centrales del ideario del PAC, que es el de la transparencia y la comunicación con la ciudadanía? Si no se le dice a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo y se utilizan los recursos necesarios para ello, con mesura y con inteligencia. Un partido tiene que tener un perfil competitivo y no puede tener un perfil competitivo si no cacarea el huevo. Puede hacer mucho, pero si la gente no se da cuenta, y se los digo por experiencia propia, nos quedamos cortos. El conocido dicho que por sus obras les conoceréis no basta. Hay que divulgar más y mejor. Y finalmente el octavo ámbito es el de la ética y la disciplina. La indisciplina la hemos padecido mucho, la ausencia de mecanismos creíbles fuera de los dispuestos por el Código Electoral y el sentido común en casos graves para neutralizarnos, no lo hemos podido hacer bien, desde la falta de incentivos para participar en las asambleas hasta sentirnos desvinculados del partido en tiempo ordinario por falta de comunicación. Este es un tema que tiene que ser colocado en clave de ética política. Termino. 4 cosas que quiero sugerir con todo respeto a partir de la finalización del diálogo y la preparación del tercer Congreso Ciudadano. 1, el más urgente, me parece, es avanzar en la gestión de recursos financieros que salvaguarden la existencia del partido. Si no logramos los acuerdos financieros que de manera muy extraordinaria y diligente está realizando el Comité Ejecutivo, no vamos a poder garantizar el partido. De un colón para arriba debe ser la consigna. Estos recursos son indispensables para existir. Y aquí tenemos que ponernos todos a contribuir. 2, creo que es importante crear una fuerza de tarea para ir a trabajar al territorio. Esa fuerza de tarea debería de tener 3 objetivos. Llevar la información como la que estamos compartiendo en este foro, de los diálogos del propio Congreso y recibir y escuchar insumos críticos. 2, identificar nuevos o reafirmar los liderazgos del partido en el territorio. Y 3, analizar las posibilidades de participar en las elecciones de medio periodo. 3, creo que hay que establecer un equipo que pueda dar seguimiento a las acciones de la administración Chávez Robles. Esto es una vieja propuesta de Otón, que vio en el sistema llamado de gabinete en la sombra en la Gran Bretaña un mecanismo peculiar pero útil, no para destruir la obra del gobierno, sino para entenderla y
para hacerle observaciones como corresponde. No es copiar un gabinete, eso no es así, no funciona así. Y creo que se debe manejar por sectores estratégicamente definidos. Y después crear un equipo específico de respuesta inmediata para contrarrestar los ataques que se están ya viendo y que tenemos que tener la capacidad de responder en minutos y horas y no en días. Y hay que tener un mecanismo que a partir del legado, del gran legado que Carolina muy bien señalaba, explique y responda a esos ataques cuando venga. Esa versión compartida de los éxitos del legado PAC, de sus últimas fracciones y de sus fracciones y de sus municipalidades es fundamental. Y una observación final. De todo este proceso no puede salir cualquier PAC. En los próximos meses y años habrá que tomar posición, habrá que resolver, habrá que discriminar, habrá que descartar visiones sobre nuestro proyecto político y eso podría generar grietas, algunas de las cuales podrían ser irreconciliables, especialmente en los temas ideológicos. La visión compartida que tenemos, que es grande y rica, nos hace posible reconocernos como un partido necesario, responsable, que dialoga, que co-crea con la gente. Un partido que ha hecho cosas relevantes para el país y sus comunidades, que da la pelea, que comete errores, pero que puede enmendarlos y retomar lo que está asumiendo, al menos en clave democrática, que es la reconstrucción de su proyecto de sociedad frente a la preeminencia de los esfuerzos por consolidar proyectos de negocios, los empujes neopentecostales y populistas y la tendencia reciente a remendar huecos sin la mirada de conjunto. Eso debemos lograrlo quienes estamos en el PAC, especialmente definiendo con qué otras fuerzas sociales y productivas hacemos alianzas, establecemos acuerdos, definimos estrategias nacionales y locales. Para esto debe haber armonía entre los órganos partidarios y entre nuestras y nuestros militantes, cuya participación es necesaria tanto por razones de formalidad jurídica como imperativos de la acción política. Construir con hermandad, fraternidad, claridad, transparencia y respeto. Gracias. Muchas gracias, Luis Guillermo. Bueno, tenemos en el conjunto muchos temas para discutir. Hay muy buenos comentarios, hay unas cuantas preguntas. No se formularon tantos como pensábamos. Y de manera que las que tenemos, Pablo las va a leer y algunos comentarios. Y les permitiríamos a Carolina, Elizabeth y Luis Guillermo que quizás afináramos en estos, lo podemos dividir en unos 3 bloques, que dura más o menos 30 minutos, aquellos elementos que serían, después de haberse escuchado, que serían esenciales para poner en discusión en las mesas que vamos a armar en los territorios. Pablo. Buenas noches. Doña Margarita, ¿quiere que lea primero los comentarios que hasta ahorita he podido sistematizar? Tengo todavía pendientes 19 y 3 preguntas salieron. Usted me indica. Escoge algunos comentarios y finalmente las preguntas. Muy bien, vamos a eso. Leo, porque efectivamente, aquí hoy ya como con 5 páginas. La comunicación fue un error muy grande en la campaña, se debe analizar a profundidad. La comunicación tiene que comenzar a formalizarse en el partido, tener un espacio en el organigrama, tener espacios constantes en los programas de formación y discusión política, y lo junto con otro comentario que decía se puede hacer diferentes mecanismos como podcasts y boletines semanales. Dice, en cuanto a los intentos de articular con los territorios, nos enfrentamos con la cultura clientelar sumamente arraigada, instaurada y alimentada por el bipartidismo. Deberíamos enfocar esfuerzos para contrarrestar y modificar esa tendencia sobre la base de la acción ciudadana, como bien lo planteó doña Eli. Dice, encontrar nuevos espacios y tener una visión país estratégica que no nos permita perdernos, reconocer los errores. ¿Qué dice el pueblo? Debemos escuchar con atención, construir desde lo local hacia lo nacional.
Considero importante incluir en esta nueva etapa de la vida partidaria a todas las personas, sin prejuicios ni resentimientos personales. Hay que buscar a todas las personas que han colaborado de buena fe, especialmente a quienes se han desmovilizado. Es válido hacer opiniones sobre las personas y las decisiones de cada una ha tomado en los roles que ha ocupado en el partido, en el gobierno, los puestos de elección popular, etcétera. Pero se requiere de todos y todas para seguir construyendo. Definitivamente la comunicación en todos los canales, gobierno, prensa, gobierno, asamblea, gobierno, ministerios, gobierno, pueblo, fue una gran deficiencia y se debe trabajar muchísimo en este tema. La compañera dice que la observación absoluta de los recursos naturales genera pobreza e incentiva la ilegalidad, además de que produce degradación de los recursos. Es necesario caminar hacia una conservación productiva. La sostenibilidad ambiental, económica y social debe ser el objetivo. Costa Rica necesita reactivar el sector productivo y principalmente los referentes al sector forestal, ambiental y agrícola. ¿Cuáles deben ser los objetivos y visión del PAC a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué aspectos debe reinventarse el PAC para lograr el éxito en los procesos electorales 2024, municipales y 2026, presidencia y diputados? La representatividad es esencial. Gente líder, ética y que sepa cómo potenciar a las personas a su alrededor, que no piense en la política como un fin en sí mismo, sino que trabaje para convertir la política en el motor de cambio. Y ese es ser, y eso en la estructura interna de varios cantones es una oportunidad de mejora. Hay que hacer un plan estratégico que defina visión, misión, objetivos estratégicos, líneas de acción estratégicas. Las preguntas directas que hicieron. ¿Cómo se puede analizar el partido? ¿Qué tenemos? Y el partido, ¿qué necesitamos sin una sola mención al partido de gobierno que hemos sido? ¿Qué hacer para tomar en cuenta las bases? ¿Cómo lograr que los gobiernos locales a partir de este momento sean el medio para retomar la forma propositiva y territorial a la acción ciudadana para que no se convierta en un proceso meramente electoral? Bueno, santo Dios, es un gran rollo, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos en el fondo algunas respuestas ya elaboradas en esta experiencia. Bueno, Carolina la vivió, es una cosa es ver al partido, enfrentar al partido desde la asamblea, ¿verdad? Y otra cosa es Luis Guillermo, que tuvo que estar en gobierno con los temas de beligerancia, que hay que lidiar, ¿verdad? Con el gran temor a ser acusados de tráfico de influencia, con otro tema que para mí fue esencial cuando estuve en la presidencia y tuve que conversar con muchos de las personas que estaban en gobierno, y es cuál era la delgada línea entre el clientelismo y la solidaridad y cómo se expresaba eso políticamente. Tuvimos discusiones serias, había gente que, digamos, se excusaba en la beligerancia para no ayudar, o en la estructura del aparato de Estado que realmente limita, digamos, a que las personas que tienen buenas y tienen claridad, pero hay un gran temor a que le corten a uno la cabeza por denunciar o hacer las cosas bien. Es decir, porque tenemos un Estado que efectivamente es complicado de trabajar, y porque además teníamos encima otras organizaciones sociales que estaban atentas a ver en qué medida alguien ponía un pie en falso para cortarle la cabeza. Entonces, todas esas condiciones que nosotros no hemos evaluado, que son parte de la experiencia de haber estado en gobierno, son temas que inciden también en cómo debemos ajustar un partido que es del siglo XXI, pero que mantuvimos una estructura del siglo casi que XIX, porque es la estructura que nos dicta el Tribunal Supremo de Elecciones. No logramos hacer un cambio en la organización partidaria para ajustarla a un partido del siglo XXI. Prácticamente la estructura que usamos para funcionar es la estructura que opera con los que operan todos los partidos tradicionales, y que es la que establece el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, todas estas preguntas tienen que ver en el fondo con la incapacidad que tuvimos para transformar la estructura formal de los partidos políticos y ajustarla y acoplarla a lo que sería un partido del siglo XXI.
Esa es como la gran discusión. Empezaríamos, no sé, con Carolina, luego Eli y después Luis Guillermo, para ver qué cosas más podrían afinar ahí con todo lo que han oído y lo que se han escuchado también. Sí, gracias Margarita. Yo también he estado intentando monitorear los comentarios y quería resaltar en la lógica de la pregunta número 2 y 3 relativa a cómo incorporar las bases y el tema de los gobiernos locales. Ariana Sánchez, nuestra regidora de San José, además plantea que tenemos una gran cantidad de representantes partidarios a lo largo de 2 años más, es decir, mucho del discurso se escucha o se percibe como si no tuviéramos del todo representación, y no hay que dejar de lado de que el partido no solo sigue siendo el partido del siglo XXI, sino que tiene grandes liderazgos regionales y locales hoy presentes, que pueden empezar a representar esta nueva visión, esta reconformación desde los 7 puntos que ha planteado Luis Guillermo como un primer ejercicio de estas nuevas modalidades y nuevas metodologías. Yo también me permitía la posibilidad de recordar la necesidad de hacer esa conexión entre la orientación política cantonal y esos espacios de representación, y ha sido una deuda del partido el poder aterrizar un poco hacia lo local. Entonces yo, sobre la pregunta 2 y 3, ¿por qué? Quisiera dejar como la invitación de, además del diálogo, ¿por qué no hacer un ejercicio bastante más intencional en acompañar estos espacios que están ahí presentes de representación, donde además para la elección de las municipalidades, de los gobiernos locales, podamos retomar con mucho mayor fuerza? Entonces, mi compromiso con estas autoridades, mi reconocimiento como representantes oficiales del partido y la necesidad de incorporar estas nuevas líneas de acción, todo este expertise, estas ministras, ex viceministras, ex viceministros y ministras pueden hacer un acompañamiento territorial y ahí demostrar que el partido está revisando un poco más desde lo territorial y lo sectorial la nueva visión que quiere lanzar hacia las nuevas gestiones, y también esa necesidad de pensamiento, profundidad y de recaudación de fondos que en este momento es fundamental. Margarita, sigo yo. Sí. Me quedé como esperando el pase. No, sí, es que tenía el micrófono apagado cuando te dije. Ya. Bueno. Yo también, al igual que Carolina, he estado dando seguimiento a los comentarios de todas las personas que nos están escuchando. Y no sé cómo ha hecho Pablo, pero pasan tan rápidamente que a veces me cuesta darle el seguimiento. Por eso me quiero centrar en uno de los temas. Yo creo que una de las grandes debilidades que hemos tenido como partido es la falta de capacitación de nuestros partidarios, de nuestros militantes. Como partido del siglo XXI, yo creo que el PAC tiene muy pocos militantes duros, ¿verdad? Gente que realmente esté comprometida, que cotice, que esté clara en la ideología, que asuma tareas. Tuvimos muchos simpatizantes, eso sí, pero la tarea de capacitación la hemos venido posponiendo. Al principio nosotros hacíamos foros o mesas redondas cada cierto tiempo que tenían el enorme defecto de que se quedaban en San Pedro de Montes de Oca. Era muy restringido al área más cercana al partido. Y yo creo que ahora que tenemos la posibilidad de hacer actividades por Zoom, debemos aprovecharlas, amigos y amigas. Trabajar por este medio los temas de capacitación. Si no tenemos ese tema resuelto, realmente la volatilidad del votante nuestro se incrementará.
También estábamos desde hace mucho tiempo con la idea de la formación de un instituto de capacitación ciudadana. Recuerdo Sonia Marta Mora tuvo a su cargo esta tarea, pero no se logró concretar. Me parece que es una de las tareas pendientes. Los partidos más sólidos que funcionaron en la segunda mitad del siglo XX así lo tenían. El PLN tenía CEDAL, la Catalina, la Unidad Social Cristiana lo hacía por medio de la Fundación Adenauer. Nosotros hemos dejado este tema completamente de lado y creo que una de las razones por las cuales como partido nos hemos debilitado y la gente que está en gobierno no puede participar mucho es el tema de la beligerancia política. Para mí esto es una tontería. Pero bueno, así está en nuestra legislación vigente, no lo podemos obviar eso. Pero realmente, para que el sistema de partidos políticos funcione y con él el sistema democrático, la principal tarea debería de ser el fortalecimiento de los partidos políticos, esté en gobierno o no. Porque de lo contrario, sobre todo si se tiene dos veces seguidas el Ejecutivo, como nos sucedió a nosotros, muchas de las personas más dispuestas a trabajar se encuentran en funciones en que tienen beligerancia política. El partido se debilitó completamente con esto. Yo no creo que el que se gane un gobierno sea motivo para que no se involucre la gente que está sirviendo en el gobierno en los temas partidarios. Realmente me parece aberrante, por decirlo menos. Nada más, Margarita. Guillermo. Sí, voy por algunos de los temas también. Yo he estado viendo el chat. Me parece que hay una preocupación muy importante y muy justa sobre la acción ciudadana. Quisiera referirme a eso, pero dos cosas puntuales. Sobre el tema de cómo analizar al partido en el gobierno. Pues zarandeando a los dos gobiernos. Zarandémoslos a los dos. Ahí están los informes del 1 de mayo, ahí está la gente que participó, ahí están las críticas de lo que se hizo. Esa es la manera de hacerlo, con fraternidad. Pero podemos organizar eventos para ver qué fue lo que se hizo y por qué se hizo. Y me parece que está toda la disposición de las dos administraciones del PAC para hacer ese trabajo. Y traigamos a las compañeras y compañeros que estuvieron en la Asamblea Legislativa y que pudieron hacer también las críticas que de allí se hicieron a las administraciones. Es la única manera. Y esto lo digo porque me parece que también hay como que se está posicionando el tema de construir desde lo local. Yo lo creo así. Es importante, pero ojo, que esa no es la pomada canaria. Si no hay claridad en lo ideológico, en lo doctrinario, tampoco necesariamente va a haber construcción desde lo local. Es más, ahí no es lo mismo hablar de los gobiernos locales en un cantón central como Alajuela o como Cartago, hablar de las dificultades y las realidades de los cantones que están más alejados dentro de una propia provincia. Hay diferencias muy grandes. Sin embargo, en todos los cantones se pueden hacer asambleas ciudadanas, como las hicimos en muchos gobiernos y hay que seguir haciéndolas ahora. Entonces, esto de los gobiernos locales, ojo, porque efectivamente ahí también se dan fenómenos como el clientelismo. Ahí también hay muchos enfrentamientos entre dirigencias y no dirigencias. Ustedes y yo conocemos casos en donde las dirigencias locales históricas han sido en algún momento superadas por otras nuevas que entraron al partido. Y hay una fuerte puja entre viejas y nuevas dirigencias acusándose de cosas terribles unas a las otras. Entonces, lo de lo local sí, pero hay que resolver, digamos, integralmente viendo lo nacional. Y sobre esto de la acción ciudadana, a mí me parece que
Ahora vi al presidente Robles, perdón, Chávez Robles, haciendo una asamblea ahí en San Carlos con muchísima gente y todo lo demás. Nada nuevo, eso fue lo que hicimos siempre. Siempre hicimos eso, llevábamos a los ministros, llevábamos a la gente, convocábamos a la ciudadanía y dele viaje. 3, 4 horas. Y aquí están algunos exministros que no me dejan mentir, abiertos a que la gente nos preguntara, respondiera, precisara, se enojara. Y eso creo que es el ejercicio nuestro. No estábamos haciendo esas reuniones siempre en los gimnasios, incluso antes de estar en el gobierno. Y no traíamos a los compañeros y compañeras que venían de otros partidos, no para que nos apoyaran, sino para que nos escucharan. Entonces, yo sí creo que hay que volver a eso. Ahora vi un comentario a ese respecto, don Ernesto Guadamuz, y yo sobre escuchar al pueblo, escuchar a la ciudadanía. Y creo que ese es un valor muy que hay que rescatar y que sabemos, porque no sabemos cómo hacerlo. Y me encanta ver a Gaby Saborío, que nos está acompañando esta noche, porque ella fue una de las personas que más insistió y que supo organizar esos encuentros, maravillosamente. Gracias. Pablo, ¿tenés otros comentarios? Ya nos quedan unos 20 minutos. Si es que pasan súper rápido y cuesta, ya estoy mareada yo de leerlos todos tan rápido. Hay manos levantadas, sí. Margarita, ¿me permites decir algo? Sí, claro. Dale. Hay algunas preguntas que tienen que ver en por qué algunas personas no están aquí, por qué no está Otón, por qué no está Carlos Alvarado. Me parece que corresponde a las personas organizadoras de estos foros dar una respuesta porque genera inquietud. Bueno, la invitación se hizo a todo el mundo y nosotros quisimos que don Carlos estuviera en este primer foro, pero él nos pidió tiempo de descanso. Este es el primer foro. Son 3, es decir, se supone que de aquí en adelante vamos a tener, a partir de lo que sale de acá, de estas inquietudes que son cada vez más finas, poder tener foros y encuentros para discutir entre la diversidad de posiciones. Me parece a mí que hubo, es decir, un tiempo en que dejamos de conversar, de dialogar, de debatir, que es bueno. Es decir, no podemos no hacerlo. Y ahí hemos ido, no crea que ha sido fácil invitar, hemos estado invitando gente, pero no siempre quieren participar, ¿verdad? Nos ha costado que la gente se atreva. Hay temor de sentirse amenazado o fuertemente cuestionado, y yo entiendo, voy a decirlo digamos, de las experiencias que hemos tenido, que hay gente que se ha visto en gobierno, se sintió muy golpeada y que teme enfrentarse nuevamente a un partido que habiendo dado todo lo que pudo, esa persona no sea reconocido. Entonces hay un temor de no participar. ¿Verdad? Gente que tiene, bueno, como Aurelio, que lo han puesto no sé cuántos juicios, todos los que conozco y que han estado en gobierno, en su mayoría han salido con juicios, ¿verdad? Y eso ha sido muy duro en términos de la imagen, de la honorabilidad e incluso de los recursos que han tenido que invertir para defenderse de juicios. También hay que decir que empezamos a succionar un ácido muy fuerte, ¿verdad? Muy promovido por el PAC Nunca Más, que se caló y se coló,
dentro de sectores hipercríticos y la gente tiene temor. Tenemos que crear esto que está aquí, es para crear ese ambiente de confianza, de sentirnos de que la gente pueda explicar procesos, de cuáles fueron los avances y las limitaciones que se tuvieron para poder tomar decisiones. Y esto en esta medida es como quitarle el tapón a esa enorme presión que tiene el partido. Por eso es que hay gente que no está, me imagino que está esperando, si no van a linchar a Luis Guillermo, o a Carolina, o a Elizabeth, o a Margarita, o a, ¿verdad? Hay una corriente nuestra interna fuerte por crear ese ambiente de hablar, dialogar, discutir con profundidad y con argumentos de peso político y no con estereotipos y esquemas. Y eso nos va a llevar un tiempito. Por eso estos 3 foros eran importantes. Por decir, tal vez no hay tanta gente como la que hubiéramos querido. Pablo. Sí, señora, permítame nada más para retomar por donde prácticamente habían quedado. Dice que es importante mantener activas las estructuras territoriales, que no se formen por meras acciones electorales, sino que sean medios para la construcción de la entidad del partido. Gracias, don Luis Guillermo, por estar exponiendo en la mesa de manera clara y contundente muchos de los puntos que desde la base se han planteado y que no somos escuchados. Es importante mantener activas las estructuras territoriales, que no se confunden por meras acciones electorales. Disciplina financiera no existió. Preocupa a las municipales, muchos han aprovechado el PAC para sus intereses personales. El partido debe contar con un medio de comunicación permanente. Dice, este proceso está pensado para ser inclusivo y donde cada persona importa. Ese es el momento para escucharnos y construir. Dice, podría comenzarse un ejercicio de comunicación con todos los compañeros y compañeras de los consejos, en sus consejos municipales. Se está creando, haciendo y defendiendo. Súper necesario que esta comunicación no solo sea cuando seamos ejecutivos, sino en toda su representación. Dice, podemos apostar por la creación de partidos cantonales como descentralización del PAC para que se unifiquen los procesos nacionales. La capacitación es fundamental, nos tenemos que formar lo más profesionalmente posible. Tener temas urgentes, volver a las propuestas fundacionales, actualizando las disciplinas para enfrentar diferencias, desechar la tendencia de algunos de lavar los trapos sucios o discrepancias públicamente, como cuando, ¿verdad? Ahí dice 20 asambleístas expusieron una conferencia de prensa. ¿Cuál es la estrategia del PAC para las elecciones municipales? El PAC, trampolín electoral hacia los municipales, no más. Se ha dividido y dañado territorialmente al PAC. Aprender y retomar las buenas prácticas locales, regionales, nacionales e internacionales. Un partido no para elecciones, sino para impactar en la realidad nacional en sus diferentes ámbitos. Hemos perdido el rumbo. Es fundamental incorporar el enfoque del desarrollo territorial local como instrumento diferenciador de un partido inclusive del siglo XXI, que articule la visión desde lo local hacia lo nacional. Dice, de lo que me parece que se está ausente de esta propuesta es escuchar al pueblo, a la ciudadanía, no perdernos. No perdimos una elección, fuimos barridos del escenario político con una suerte de mensaje para nunca más. No podemos ignorar tal mensaje. Habrá que incorporar una respuesta integral en ese desafío. Dice, de acuerdo con Elizabeth, adolecemos de formación al partido. Muchos líderes de nuestros arrastran graves problemas de otros partidos políticos, especialmente el quentelino. Por ayudar a esa práctica, muchos nos abandonaron. El tema de las alianzas Camputón, Luis Guillermo es sumamente importante. Hay que tener una línea y consistencia clara como partido político. El tema de la comunicación es también muy importante. Hay que literalmente cacarear los logros y nos distingue como partido. El tema del financiamiento hay que darle mucha relevancia para la subsistencia del partido. Dice que yo creo que para los municipales hay que hacer un análisis en cada cantón de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, entender un ejercicio con los partidarios locales que podemos hacer y cómo podemos posicionarnos para dentro de 2 años. Hay que buscar y nutrir en cantones los liderazgos fuertes que puedan llevar nuestra bandera, hacerlo con tiempo para poder prepararnos y que el proceso municipal no sea una carrera dentro de 1 año para llenar nóminas completas.
¿verdad? Concuerdo que nada sustituye la presencialidad, cuando están hablando ahí del tema del Zoom y demás, pero también me parece muy inclusivo para los territorios no cercanos a la sede, en tiempos para que la gasolina está en su máximo, que se aprovechen estas herramientas al máximo, contribuyen también a la ciudad y disminuir congestión vehicular. El PLN se debilitó desde que desapareció la Catalina. Debemos tener la capacidad de capacitar a nuestra gente, a nuestra base. Dice, se debe crear la Comisión de Asuntos Municipales en los estatutos del partido. Creo que un punto de reflexión que se debe evaluar el contacto continuo de los exdiputados con los líderes territoriales y la conexión de proyectos en las comunidades. Eso nos faltó. Muchos aspectos de los representantes en puestos de gobierno y los líderes. Dice que la pregunta es cómo volver a enamorar la gente que se siente muy maltratada por la campaña sin que nadie defendiera. A capacitación vamos los que estamos convencidos. De los problemas, de lo más problemático del proceso municipal, por experiencia de la vez pasada, la única forma de sacar muchas cosas es estando físicamente en San Pedro. Perdemos muchísimo por esa limitante, particularmente gastos, deuda política, futuro. Y dice que el voluntariado y capacitación, lo que tenemos sostener como bandera y cómo contribuimos siendo voluntarios sociales en sectores temáticos. Por ahí vamos, doña Margarita. Meggy, déjame decir algo. Claro. Pero todavía no llega a lo de Pablo. Es que, Pablo, yo voy más adelante que usted. Me gustó mucho el comentario que puso Sebastián Urbina, que dice que deberíamos buscar crear un documento, página, libro, del impacto del PAC en los últimos 20 años. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido nuestra historia? Esa es una inquietud que tengo hace días y no solo la tengo, hemos estado intentando trabajar en esto, porque nosotros tenemos que contar nuestra propia historia, porque los demás la contarán como a ellos les conviene. Y este es un proyecto en el que quisiéramos involucrarnos algunas personas. Hemos estado conversando un pequeño grupo al respecto, planteándonos las preguntas pertinentes, cómo hacer, a quiénes invitar a escribir, de qué manera podríamos hacerlo, pero yo creo, Sebastián, que usted tiene toda la razón. Esto es una prioridad. Si no, como repito, van a contar la historia a su manera, los que no nos quieren. Correcto. Bueno, vamos ahora a cerrar con una idea fuerza de parte de cada uno de ustedes. Bueno, ya Eli ya casi que la dijo. Ya. Para darle el pase a Fabián, que nos va a contar sobre la situación financiera y concluir. Todos las presentaciones van a venir por escrito, ¿verdad? Carolina, Elizabeth y Luis Guillermo ofrecieron, y vamos a recoger todos los comentarios y las preguntas para poder hacer un pequeño documento que estaríamos pasando a la discusión de los diálogos territoriales, de manera que tengan algo que leer, porque todo esto es demasiado grueso, ¿verdad? Para poderlo retener efectivamente, pero serán documentos, material de discusión y de estudio. Idea fuerza, Luis Guillermo. Yo diría que más que una idea fuerza, apuntar en lo partidario, ¿verdad? Que es la discusión de esta noche. Apuntar a tres cosas que son esenciales y las reitero. Uno es el financiamiento. Sin plata no hay partido. Y me alegra mucho que Fabián esté aquí para hacer el reconocimiento a él y a los compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo que han estado discutiendo y trabajando arduamente sobre ese tema. Creo que eso es esencial porque es esencial, si no, no vamos a tener el partido con el cual trabajar. Uno. Dos, acción ciudadana, volver a hacer las asambleas, volver otra vez a trabajar en las calles, volver otra vez a convocar a los pueblos, y vamos a tener que hacerlo sin plata. Ahí Ana Rodríguez decía ahora con razón que este partido todavía tiene una gran cantidad de gente que está dispuesta a trabajar voluntariamente. Yo
No digo que no, y todo lo contrario, ¿verdad? Esa es una marca muy PAC y hay que recuperarla. Así es que eso es lo tercero. Y lo segundo, perdón, y finalmente, decir que hay que tener esta combinación de paciencia y activismo, ¿verdad? Ya estamos en algunos sentidos pidiendo estrategia para las municipales, ¿verdad? Y ni siquiera hemos terminado de discutir otros asuntos. Me sumo enteramente al entusiasmo de él y con la propuesta de Sebastián, y nuevamente les mando un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Carolina. Gracias, Margarita, a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse de esta manera con tanto entusiasmo a este primer foro, y así debe ser el compromiso y la corresponsabilidad con estas nuevas etapas, ya sea para escribir, ya sea para recaudar los fondos. Todos y todas y todos debemos aportar, sin eso no habrá partido. Coincido con Luis Guillermo, y sí, en estos procesos de diálogo yo quisiera volver a recargar la necesidad de ser generosos y generosas con el reconocimiento a quienes han estado en diferentes espacios partidarios, como por ejemplo todo lo que trabaja el CEN hoy día para sacar adelante estos espacios con tantísima escasez financiera, como también quienes han estado en distintos espacios de representación en lo local y en lo nacional. Apertura al diálogo, pero sí con profundidad programática, sin tener que caer en la agresión personal y en esa división que tantos daños nos ha hecho y que solamente nos va a llevar a un mayor debilitamiento del partido. Eli, ¿quieres cerrar? Bueno, honor que me hacen. Yo creo que este cierre mío es para agradecer el esfuerzo a lo largo de tantos años de tanta gente. Ya aquí lo vemos, somos muchos los que estamos dispuestos a continuar trabajando, los que creemos en el partido, los que estamos dispuestos y dispuestas a remediar las debilidades que observamos y que tan claramente han quedado expuestas en el foro de hoy. Y bueno, manos a la obra, ya estamos en eso. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Ahora le damos la palabra a nuestro presidente, Fabián Solano. Fabián. Gracias, Meggy. Muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a todos y a todas que sacaron el rato, el tiempo para acompañarnos hoy. Un abrazo muy cariñoso. Un saludo especial a don Luis Guillermo Solís, a doña Elizabeth Fonseca, a doña Carolina, que hace el esfuerzo de estar a deshoras. Realmente el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política y la Comisión de Organización de Diálogo se los agradece mucho. Lo primero que tengo que hacer, voy a tratar de ser breve, pero lo primero que tengo que hacer es reconocer el trabajo de la Comisión de Diálogo. Desde el 8 de febrero que se convocó a la Comisión Política para iniciar lo que considerábamos eran dos procesos fundamentales, que era el proceso de reorganización financiera y el proceso de conversación política, que nos llevara a un análisis de lo sucedido sesudo y reposado. El Nacional ha tenido un apoyo enorme en la comisión política y ha tenido un apoyo enorme en las distintas comisiones del partido que se han sumado de lleno para que este esfuerzo del día de hoy nos haga tener 200 y tantas de personas e iniciar un proceso del cual yo estoy seguro vamos a salir con más fuerza. Bien lo ha señalado don Luis Guillermo y doña Elizabeth y doña Carolina, no va a ser un proceso sencillo, sabemos que no es así, pero también yo estoy seguro que sentimos profundo orgullo de lo logrado en los últimos 21 años. Debemos ser muy críticos, ¿verdad?, de los errores cometidos, claros y humildes, como señaló don Luis Guillermo, del mensaje enviado por la ciudadanía y reconstruir desde ahí, porque en este momento las agendas que hemos defendido, los avances que hemos tenido, están realmente en peligro de retroceso, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
los avances en ambiente, en distribución de las oportunidades, en la visibilización de las minorías que habíamos sido siempre históricamente olvidadas. Y yo, bueno, siempre parto, ¿verdad?, del hecho de decir que si hace 10 años o 5 años a mí me hubiesen preguntado que yo hoy iba a estar sentado, o me hubiesen dicho que iba a estar sentado en la sala de la que es mi casa con mi esposo, con quien me casé en febrero pasado, hubiese dicho que seguramente esa persona estaba loca, ¿verdad? Loco, porque no lo vi, no lo era posible. Bueno, este partido ha cambiado vidas, nos ha tocado y nos ha cambiado vidas a muchas personas y a muchas familias. Está en todas las personas acá dar una discusión de altura que no es sencilla, pero de la cual vamos a salir, yo estoy seguro, fortalecidos para volver a ser, continuar siendo un actor político que como dijo doña Carolina, defina salud larga del desarrollo nacional. Yo realmente se los agradezco mucho y reconozco el trabajo que muchas personas y comisiones hacen acompañando al CEN. Sin ustedes, estas personas que están cercanas, sin la participación hoy de todos ustedes, realmente el CEN no podría haber avanzado casi que nada. Voy a hacer 2 anuncios, un anuncio primero parroquial que me parece importante. Doña Laura Guido, la ex jefa de fracción, última jefa de fracción de nuestra última fracción, le ha hecho saber al CEN que en los próximos días va a hacer llegar el informe de labores de la fracción 2018-2022. Este informe de labores va a estar disponible. Nosotros nos vamos a encargar de colgarlo en las páginas y hacer llegar un resumen ejecutivo a los correos electrónicos. Señalo también que doña Carolina y doña Catalina ya nos han hecho llegar sus informes personales, entonces contaremos con el informe de las compañeras y los compañeros. Lo segundo, no puedo dejar de mencionar algo que a las personas de la sede y a las personas del partido nos dolió muchísimo hoy, que es que don Álvaro Bolaños, un compañero que nos acompañó durante 8 años, un poco más de 8 años en el partido, y que formó parte de ese equipo financiero que ahora es pequeño, pero que hemos ido logrando afinar con todas las campañas y construir una capacidad instalada. Hoy perdió su batalla contra el cáncer. Nosotros hemos enviado nuestras más sinceras condolencias a su familia. Fue un compañero que trabajó arduamente, sin horario, como trabajamos todos, ¿no? Y con mucha mística y mucha entrega. Yo debo reconocer su paso por el partido y honrar todos sus aportes. Eso sucedió el día de hoy, pero también hace poco sucedió otro evento que para muchos de nosotros fue muy doloroso y que aprovecho también para mencionarlos y reconocerlos, porque este es el primer espacio grande de encuentro que estamos teniendo, y es por supuesto la muerte de doña Olga Marta Sánchez, mujer intelectual, pensada, profunda, quien construyó, ayudó a construir las bases sobre las que estamos hoy sentados. Ha sido para nosotros muy doloroso. Para la compañera y para el compañero, muchísima paz. Lo otro, y ya termino rápido, es que nosotros desde febrero iniciamos un proceso de reestructuración de las finanzas del partido, que tenía 3 objetivos principales. El primero es disminuir los gastos del partido a una mínima expresión que nos permitiera continuar trabajando en una organización mínima que nos permita funcionar, pero que nos llevara a ahorrar toda la cantidad de dinero posible sobre nuestros gastos mensuales. Esto ha sido un esfuerzo que no ha sido sencillo, nos ha conllevado renegociaciones, por ejemplo, el contrato con la sede, que ha disminuido más o menos en un 60%, estamos pagando casi un 40% de lo que pagábamos anteriormente, servicios, insumos, dolorosamente personal, tuvimos que hacer un recorte de nuestra planilla, y hemos logrado acortar nuestros gastos en casi el 60% de lo que teníamos antes.
Esto no ha sido para nada sencillo, pero el partido ha ajustado y ha pasado de tener más o menos gastos que superaban los 40 millones a estar cerrando ahora en 11 millones, un poquito menos 12 millones de colones. El segundo gran eje que es fundamental y siempre ha sido fundamental era el tema de la renegociación de nuestros compromisos financieros, tanto con las entidades financieras como compañeros y compañeras a las que se les debían en privado, con la Caja del Seguro Social, etcétera. Este proceso está a punto de terminar. Nosotros hemos cerrado el día de ayer un arreglo con el Banco Lafis que es muy positivo, nos baja la tasa de interés a casi la mitad, nos libera de los aportes al capital en un porcentaje y nos coloca en otro escenario financiero para los próximos años. Yo realmente estoy muy satisfecho, ha sido un trabajo en equipo, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política, y realmente estamos más allá de la mitad del camino en el tema financiero. Pero no podemos terminar esta reunión de hoy sin decir que la tercera pata del banco es el tema de las donaciones de todas las personas del partido a la agrupación. Compañeras y compañeros, esto es fundamental, no solamente para el flujo de caja mensual del partido y para poder entonces gastar y poder liquidar, sino para hacerle frente a nuestra obligación con la Procuraduría General de la República, que por legalidad, pero principalmente por ética, nosotros y nosotras hemos decidido que eso se paga de fondos frescos. Ya hemos pagado 200 millones de colones, quedan todavía pagos importantes. Este año hay que hacer un pago de 100 millones de colones. Yo sé que hay una discusión ideológica y programática que está caminando. Hoy estamos viendo los frutos de eso, pero esa discusión necesariamente se va a ir desarrollando aparejada a nuestras obligaciones financieras. Yo cierro diciéndoles, compañeros y compañeras, por favor, por encima de un colón, como dijo el señor expresidente, todos bienvenidos, acerquémonos al partido, preguntemos si tenemos dudas, veamos cuáles son los gastos mensuales de la sede para que ustedes puedan comprobar de primera mano que hemos logrado reducirlos dramáticamente a un mínimo, digamos, de funcionamiento. Entendamos la dimensión de nuestras deudas, que aunque son grandes, son deudas que tienen plazo. Hemos pagado ya más de la mitad de lo que debíamos hace unos años. Estoy seguro que le vamos a poder hacer frente a las obligaciones que nos quedan, pero el tema de las donaciones es absolutamente necesario, desde nuestros ámbitos personales, pero también desde nuestros liderazgos, desde nuestras familias, desde nuestras personas cercanas, que logremos acercar personas que nos donen, comprendiendo que el partido es absolutamente necesario en el espectro nacional. Hemos cambiado la política nacional. Vamos a continuar en el proceso de la modernización de la Costa Rica que soñamos y que merecemos, pero eso pasa por una vertiente económica de la cual todos tenemos que formar parte y todas. Entonces, yo los invito, estoy accesible. Bueno, el día de mañana me someto a una operación que me va a tener fuera un par de días, pero rápido yo voy a volver al teléfono. La información en el CEN está accesible. Si ustedes gustan ver gastos, recortes, y tener un entendimiento, y eso les genera confianza para la donación, pues así va a ser. La información es pública, es transparente. Entonces, por favor, acérquense, hagamos un esfuerzo entre todas las personas. Muchas gracias, un abrazo muy, muy cariñoso y muy afectuoso. Gracias, Meggy. Hemos concluido con 4 minutos de retraso, pero en punto. Me parece que ha sido una excelente discusión, aportes que llevamos cualquier cantidad de temas para pensar. Y esperamos muy pronto hacerles llegar el material para que el proceso de diálogo territorial, ahí donde todos quieren participar y todas debemos participar en los territorios. Entonces, con esto cerramos el primero, y el próximo miércoles 8 tenemos el segundo. Ana Gabriel, para que lo informe. ¿Estás por ahí? Ah, no, Ana Gabriel tiene clase hoy. Es el tema de los progresismos,
¿verdad? ¿Dónde nos ubicamos en el espectro ideológico? Si podemos seguirnos o llamarnos socialdemocracia, o qué es esto del progresismo que Luis planteó, o que Elizabeth, ese tema va a ser discutido a profundidad el próximo miércoles. El que sigue es el tema de la importancia de la organización territorial y particularmente de los gobiernos locales en el fortalecimiento democrático. Eso estará a cargo de las autoridades municipales, que tienen ahora especial importancia porque son la representación popular que tenemos política en vigencia. Entonces, con esto, buenas noches, muchas gracias por haberse portado todos tan bien. No hubo troles, mucho respeto y mucha calidad en los comentarios. Buenas noches tengan todos y todas, y a donar. Todos tenemos que dar un cinquito, todos podemos, todos juntos salimos adelante. Meggy, en la página del partido están las vías de donación, y si no, les puse en el chat 7013-4946, me escriben y yo les envío los simples y las cuentas para que donen. Gracias. No nos van a matar tan fácilmente. Ya nos han enterrado muchas veces y seguimos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao.